A lo largo de la historia de la iglesia ha habido diferentes formas en las que el mundo en el que vivimos ha atacado directamente la forma de pensar de la iglesia. La iglesia ha tenido que luchar con diferentes ideologías y herejías. Sin embargo, no cabe duda que vivimos en una época en la que también tenemos que luchar con diferentes formas de pensamientos que quieren atacar a la iglesia. La iglesia ha luchado y sufrido desde sus inicios la presión de conformarse al mundo, y no es diferente desde entonces hasta ahora. De hecho, estoy seguro de que cada uno de nosotros podemos ver las diferentes formas en las que el mundo viene trayendo las ideologías a la iglesia. Y aunque la iglesia ha resistido firme ante tales circunstancias a lo largo de los siglos, hay una realidad aparentemente inexistente y es muy sutil, pero que es sumamente mortal para la iglesia. Y es algo que John MacArthur le llama el neognosticismo. ¿Qué es el neognosticismo? Es simplemente, para resumirlo, es una forma de pensamiento en la que decimos que sí, es importante creer en Dios, sí, es importante servir a Dios, sí, es importante ir a la iglesia, pero no es suficiente. No es suficiente. Ellos dicen que es importante seguir a Cristo, pero no es suficiente. Es importante servir en la iglesia, pero no es suficiente. Necesitas algo más que eso. Necesitas dinero, necesitas logros, necesitas reconocimientos, necesitas felicidad, necesitas grados de estudios, necesitas trabajos. Son ideologías bastante sutiles porque parecen buenas, pero lo que hacen es hacer que el creyente deje a un lado a Dios, haciendo primordial lo que el mundo te ofrece. En otras palabras, lo que esta ideología propone es que Cristo no es suficiente. Y esto no es algo nuevo, sino que viene desde los tiempos de Jesús. Y es precisamente con lo que Pablo va a lidiar aquí en la carta a los Colosenses. Para poder entender un poco el contexto de esta carta, Pablo escribe la carta a los Colosenses con el propósito de cuidar y advertir y proteger a los creyentes de Colosas por estas ideologías que estaban entrando a la iglesia. De hecho, lo podemos ver en cómo Pablo le llama a estos hermanos. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Colosenses 2, versículo 3. Mis hermanos, ¿qué tipo de ideologías y qué tipo de herejías estaban atacando a la iglesia? Son principalmente dos: el gnosticismo y los judaizantes. Para resumirlo, no nos vamos a adentrar en esos detalles, pero para resumir un poco cuál era el contexto de estos hermanos. El gnosticismo, lo que ellos pretendían enseñar es que sí, era importante creer en Cristo, pero no es suficiente. Debes ser feliz en el mundo, debes obtener cosas en el mundo, debes sobrevivir en este mundo como una persona ejemplar llena de cosas. Lo que hacían los judaizantes era decirle al creyente: sí, es importante creer en Cristo, sí, es importante seguir a Cristo, pero también es importante seguir guardando la ley, por lo que Cristo no es suficiente. Cristo no es suficiente. Hay que guardar la ley, hay que guardar las fiestas, hay que guardar los días, hay que guardar las liturgias, hay que guardar las formas. Y los creyentes en Colosas estaban siendo aturdidos a través de estas ideologías que estaban siendo atacadas a la iglesia. Y es interesante que Pablo haya escrito esta carta, dado que él nunca había conocido a los creyentes de Colosas. Observen el capítulo 2, versículo 1. Dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Lo que él supo
de los hermanos de Colosas fue gracias al hermano Epafrodito también. Capítulo 1, versículos 7 al 8 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Dado que Pablo en este momento estaba en Roma encarcelado, fue en uno de esos encarcelamientos en el que él escribe esta carta por medio de lo que Epafras le había dicho a Pablo que estaban viviendo los colosenses. Así que Pablo escribe esta carta de una manera urgente con el propósito de que ellos sean librados de estas herejías. Pero la pregunta que debemos hacernos en esta tarde es: ¿cómo procuró Pablo librar a estos creyentes de estas herejías? ¿Cómo procuró Pablo librar a los hermanos de Colosas de todos estos pensamientos que estaban atacando a la iglesia? Y la respuesta no es atacando la herejía. La respuesta no es atacando la herejía. La respuesta es hacerles ver a los creyentes que Cristo, como el único en quien somos completos, es decir, no necesitamos más. Así que el tema que vamos a tratar el día de hoy lo he titulado: Cristo es nuestro todo en todo. Cristo es nuestro todo en todo. Podemos ver desde el capítulo 1 cómo Pablo le viene diciendo a los hermanos de Colosas diferentes puntos acerca de la persona de Cristo. Vemos, por ejemplo, que Cristo es nuestro Redentor, capítulo 1, versículo 13 al 14, que Cristo es la imagen de Dios, capítulo 1, versículo 15, que Él es en quien fue creado todo, versículo 16, en quien todas las cosas subsisten, versículo 17, que Él es la cabeza de la iglesia, versículo 18, Él es nuestro reconciliador, versículo 20, y Él es nuestra esperanza, versículo 27. Pero en la carta, conforme va yendo Pablo hablando acerca de la persona de Cristo, conforme va expresando Pablo acerca de la persona de Cristo, llega a un punto en el que llega al pináculo de la carta, y es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 15, en el cual muchos dicen que es el punto donde todo creyente debe vivir, y lo vamos a ver por qué. Vamos a escudriñar este pasaje y el primer punto lo he titulado: la diferencia entre los principios del mundo y Cristo. La diferencia entre los principios del mundo y Cristo. Capítulo 2, versículos del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Podemos ver que primero Pablo lanza un dardo a los creyentes, diciéndoles el punto principal: mirad, hermanos, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os persuada a través de estas ideologías, mirad que nadie les convenza a través de lo que el mundo les está enseñando. Parece muy bueno, parece agradable, parece que es útil, pero no sirve. No sirve, no se dejen engañar. Y eso lo viene diciendo desde el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La definición que Pablo da parece muy abstracta. Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Parecen cosas abstractas. ¿A qué se refiere Pablo con filosofías y huecas sutilezas? Pablo va a dar la definición. Dice que son según las tradiciones de los hombres y son conforme a los rudimentos del mundo y no son conforme a Cristo. Ahora, hay que hacerle una pregunta a este pasaje. ¿A qué se refiere con tradiciones de los hombres? Cuando Pablo
dice que son tradiciones de los hombres, está hablando de todo aquello que el hombre arrastra como perspectivas y que aprueba, y no solamente aprueba, sino que enseña de generación en generación, pero que simplemente no son conforme al pensamiento de Cristo. Y cuando dice Pablo rudimentos del mundo, en otras palabras, rudimentos también se puede decir principios del mundo. Es decir, se está refiriendo a todo aquello que a lo largo de la historia el mundo ha enseñado, que el mundo ha aceptado, pero al final de cuentas no concuerda con Cristo. Y Pablo de hecho nos da una información en el mismo capítulo 3 más adelante, capítulo 2 más adelante, dice desde el versículo 19: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose con las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Pues que habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, es decir, los principios del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a esos principios, a esos preceptos, tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Es decir, si ustedes dicen que han muerto con Cristo, ¿por qué viven todavía como el mundo? No hay congruencia, no hay coherencia. Si habéis muerto con Cristo, ¿por qué vives como el mundo? Pablo está advirtiendo urgentemente a la iglesia que se cuide de conformarse a la forma de pensamiento y a la forma de vida del mundo, especialmente todas aquellas cosas que parecen inofensivas, pero que sutilmente desechan a Cristo en nuestra conciencia. Y hermanos, no quiero que pensemos directamente en las ideologías que al día de hoy promueven la LGTBIQ+, o el aborto, cosas que yo sé que todos aquí no aprobamos. Pablo nos está refiriendo a cosas que vamos a desaprobar literalmente. Pablo está diciendo cosas que son sutiles, que parecen buenas, que parecen que son correctas, pero no son conforme a Cristo. Eso se puede traducir en que necesitas un estatus social. Hermano, tienes a Cristo, pero necesitas algo más. Necesitas un estatus, necesitas estar bien con el mundo, necesitas andar en el mundo y que nadie te diga nada, que seas agradable al mundo. Se puede traducir también como que necesitas ganar cierta cantidad de dinero. Al día de hoy el hombre hace categorías: clase alta, clase media, clase baja. ¿En qué categoría estás? Te dice el mundo. Si estás en esta categoría, en la categoría de baja, te hacemos a un lado. Si estás en la media, más o menos. Si estás en la clase alta, siéntate en los mejores lugares, acércate conmigo. También se puede traducir a que necesitas grados de estudios. Si no tienes ciertos grados de estudios, estás mal. Aunque tengas a Cristo, aunque tengas a Dios en tu vida, si no tienes un papel que diga que hiciste la universidad o una maestría o un doctorado, no sirves de nada. O que necesitas procurar alcanzar ciertas metas en tu vida. Que si tú no has logrado metas en tu vida, por más que tengas a Cristo, no sirve de nada. Necesitas ciertos tipos de trabajos, necesitas tener trabajo. Si no tienes un trabajo, eres un inútil. No sirve de nada que tengas a Cristo. Necesitas un carro, necesitas tener reconocimientos del mundo, que te reconozcan tu nombre, que por donde quiera que vayas reconozcan quién eres. Cosas que a los ojos del hombre parecen buenas, parecen atractivas, pero no son conforme a Cristo. Son sutiles, pero atacan a la iglesia al día de hoy. De hecho, mucho se dice
que la mayor persecución a la iglesia está ya en Irak, en Irán, en China, donde los creyentes son perseguidos a muerte. Pero yo estoy de acuerdo con un predicador que dice, sí, pero no. La mayor persecución que tiene el cristiano está de este lado. ¿Por qué? Miren, hermanos, los creyentes que están allá sufriendo y padeciendo y siendo perseguidos a muerte son los creyentes que más están cerca de Cristo. Todos los días están de rodillas clamando al Señor. Son los que todo el tiempo están buscando el rostro de Dios. Son los que están clamando todo el tiempo la ayuda del Señor. Las persecuciones lo que hacen es acercar a los creyentes a Cristo. Pero ¿saben qué es lo que hace la persecución del mundo? Atraerte. Y tú dices, sí, soy creyente. Sí, leo la Biblia. Sí, yo oro. Pero te vas por el camino del mundo. Estás siendo apartado de mirar a Cristo. Mi hermano, lo que Pablo está diciendo aquí en este pasaje es que mires que no seas engañado de esta clase de ideologías. Pero no solamente se queda ahí. Pablo va a dar la razón. Versículo 9 al 10, ¿qué dice? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, no quiero que lean este pasaje como si Pablo simplemente quisiera estar dando una frase bonita y agradable. Mis hermanos, Pablo señala a los creyentes que en Cristo mora fijamente toda la plenitud de la deidad de manera corporal, con el propósito de que los cristianos entiendan cuán absurdo es confiar en lo que el mundo te enseña. Cuán absurdo es confiar y descansar en lo que el mundo te quiere ofrecer. Mis hermanos, en Cristo mora toda la deidad. ¿Por qué habríamos de confiar en lo que el mundo nos ofrece? Ahora, mis hermanos, si hay una doctrina que más nos rompe la cabeza, es esta. ¿Cómo es posible que el ser infinito more en lo finito? ¿Cómo es posible que el ser divino que creó todo el universo y en quien todo el universo está en sus manos, aquel que te creó y creó la humanidad entera, aquel que creó toda la naturaleza, haya residido corporalmente, físicamente en una persona que es Cristo? ¿Cómo es posible que toda la deidad resida en una sola persona? Mis hermanos, aquel cuyo Dios que creó el universo está en la persona de Cristo. Dice un teólogo, William L. Whitebine, dice: en el Hijo mora toda la plenitud absoluta deidad. No se trata de meros rayos de gloria divina que le dieran su brillo, iluminando su persona por un tiempo y con un esplendor que no le perteneciera, sino que Él era y Él es el único Dios absoluto y perfecto. ¿Por qué dice esto Pablo? Para que tú entiendas cuán inútil es confiar en lo que el mundo te ofrece. Pero Pablo pasa de hablar esto a decir algo más importante. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La realidad es esta, que de la manera en que toda la plenitud de la deidad reside en Él, en esa misma manera ustedes son completos en Él. En la misma manera en que cada uno de ustedes está completo en Él, de esa misma manera Cristo es totalmente Dios. Mis hermanos, estamos completos en Cristo. No necesitamos nada más, no necesitamos añadirle nada más, no necesitamos quitarle nada. Estamos completos en Cristo. Él es suficiente para cada uno de nosotros.
Hermanos, Él es verdadero Dios y exaltado sobre toda autoridad y poder, por lo que no hay mayor plenitud que en Cristo. Pero Pablo no se queda ahí, sino que va a avanzar a demostrar a los creyentes cómo se muestran los efectos de nuestra plenitud en Cristo. Es decir, cómo se demuestra, sí, Cristo es suficiente, pero cómo se muestra eso. Y Pablo pasa a explicarlo desde los versículos 11 al 14. Y lo he titulado ese segundo punto, la obra de Cristo en nosotros. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Hay 4 puntos principales que Pablo va a dar y cada versículo lo explica. ¿Cuál es? Que somos circuncidados en Cristo, versículo 11, que somos bautizados en Cristo, versículo 12, que somos perdonados en Cristo, versículo 13, y que somos reconciliados en Cristo, versículo 14. Y vamos a ver cada una de estas cosas conforme vamos a ir avanzando. Aunque no podemos adentrarnos exhaustivamente a cada punto, Pablo quiere que lo veamos de tal manera que conozcamos cuán suficientes somos en Cristo. Vamos a ver el primero, la circuncisión de Cristo en nosotros. Versículo 11. En Cristo, en el cual también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, para comprender un poco el contexto, la circuncisión ¿en quién comenzó? En Abraham. ¿Y cuándo fue circuncidado Abraham? ¿Antes de creer o después de creer? Después de creer. Primero creyó Abraham siendo gentil, porque aún no existía Israel. Recuerden que Israel fue parte de su familia posterior. Primero fue que creyó Abraham y posteriormente fue circuncidado. Entonces debemos nosotros preguntarnos, ¿qué es la circuncisión? ¿O cuál es el significado de la circuncisión que hablaba la Biblia? El significado lo vemos en el mismo Abraham. Abraham creyó, le fue contado por justicia, Dios hace una promesa, un pacto con Abraham y luego fue circuncidado como una señal externa de algo interno. La circuncisión, como vemos en la Biblia, es una señal externa de algo que sucedió internamente. En sí mismo, la circuncisión que hacían los israelitas no hacía nada. No hacía nada. No te hacía más santo, no te hacía más justo, no te hacía más bueno. Simplemente era un significado de una obra interna demostrada de algo externo. Pero Pablo dice aquí en este versículo, en Él, es decir, en Cristo, fuisteis circuncidados. ¿Y cómo así? ¿Cómo que fuimos circuncidados en Cristo? Pablo lo muestra. No con una circuncisión hecha a mano. Es decir, no está hablando de una circuncisión física. Entonces, ¿qué tipo de circuncisión está hablando Pablo? Pablo lo dice, no con una circuncisión hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, sino en la circuncisión de Cristo. Mis hermanos, ¿cómo interpretamos eso? ¿A qué circuncisión de Cristo está hablando? Cuando leemos toda la Biblia, vemos que solamente hay 2 tipos de circuncisión. La primera es la que ya vimos, la circuncisión física.
Pero la segunda es la circuncisión del corazón. Circuncisión del corazón. Vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio 30, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Quién hacía esta circuncisión? Dios. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. No está hablando de la circuncisión física de Abraham. Está hablando de la circuncisión del corazón. Ahora tenemos que hacer otra pregunta. ¿A qué se refiere con la circuncisión del corazón? Lo podemos ver de otra forma en las Escrituras. Vamos a Ezequiel, versículo 36. Ezequiel, versículo 36, de los versículos 26 al 27. Dice la palabra de Dios: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Se dan cuenta de la similitud con Deuteronomio? Yo circuncidaré vuestro corazón para que ustedes me obedezcan, para que ustedes me amen. En este pasaje de Ezequiel, yo les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros para que ustedes me obedezcan y ustedes me amen. Cuando Deuteronomio habla de la circuncisión del corazón, está hablando de un corazón nuevo. Dios transforma el corazón de piedra y da un corazón de carne. Y lo podemos ver específicamente en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. De los versículos 28 al 29. Dice la palabra de Dios: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, lo que dice Colosenses, sino que es judío el que lo es interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo está diciendo que hemos sido circuncidados en Cristo, que Dios nos ha dado un nuevo corazón que pueda amarle, que pueda obedecerle, que pueda vivir ahora para Él. Antes nosotros teníamos un corazón de piedra que no obedecía a Dios, que no amaba a Dios, pero en Cristo se nos ha dado un nuevo corazón que pueda obedecerle, que pueda amarle, no perfectamente, pero sí sinceramente. No perfectamente, pero sí sinceramente. Pero Pablo no se queda ahí. Versículo 12, vemos que en Cristo hemos sido bautizados. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe y el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Ahora debemos volver a preguntarnos qué clase de bautismo está hablando Pablo. Porque muchos se pueden ir con la finta de que Pablo está hablando del bautismo ceremonial. Pero Pablo no está hablando del bautismo ceremonial. Observen que el contexto de ninguna manera está relacionado con tal cosa. Sepultados con Él en el bautismo es otra forma de referirse a la muerte. Vamos a Marcos. Marcos capítulo 10. Aquí podemos ver un ejemplo de un segundo uso que se le puede dar a esta palabra. Marcos capítulo 10, versículos 38 al 39. Dice entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis y seréis bautizados como yo soy bautizado. No está hablando de un bautismo ceremonial.
está hablando de la muerte. Ustedes seréis muertos como yo también seré muerto en la cruz. Así que Pablo en este pasaje lo podemos decir de esta manera. Está diciendo esto: sepultados con él en su muerte, en el cual también sois resucitados con él. ¿Ven la relación? Ustedes son muertos en Cristo y son resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Entonces el pasaje nos muestra que en Cristo hemos muerto con él y hemos resucitado con él mediante la fe, con el poder de Dios que lo levantó de los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo mediante la fe? Porque Cristo murió hace más de 2000 años. No morimos hace 2000 años, sino que por medio de la fe nosotros morimos en Cristo y por la fe hemos resucitado con él para vida. Y a todo esto, ¿qué significa que hayamos muerto con él? ¿Qué significa esto? Pablo en Romanos 7 nos da la idea de la analogía del matrimonio. Si han leído Romanos 7, es un pasaje bastante alentador. Pablo empieza el capítulo dando una analogía, la analogía del matrimonio. ¿Cuál es esta analogía? Y es que todo casado, todo matrimonio está unido a su cónyuge siempre y cuando éste viva. Está unido por la ley con su cónyuge siempre y cuando éste viva. Así que si hoy muere tu cónyuge y al siguiente día te casas, no estás pecando, porque ya fuiste librado de esa ley a través de la muerte de tu cónyuge. Es lo que dice Pablo. Pero debemos hacernos ahora esta pregunta: si nosotros hemos muerto, ¿a qué estábamos unidos? ¿A qué estábamos unidos antes de estar muertos? Vamos a Romanos 6. Romanos 6 nos da la respuesta. Versículo 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. Hermanos, ¿con quién estábamos unidos antes de estar en Cristo? Estábamos unidos al pecado. Entonces Pablo hace esta pregunta: ¿perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Lo que estamos viendo en Colosenses. Porque somos sepultados juntamente con él por la muerte del bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto con Cristo, pero hemos muerto ¿de quién? Del pecado. Estábamos nosotros unidos al pecado. El pecado gobernaba nuestras vidas. El pecado era nuestro gobernante. Nosotros estábamos presos al pecado. Pero por la fe en Cristo hemos muerto a Cristo, para que esa ley que nos unía al pecado sea rota, sea anulada, de tal manera que cuando resucitemos con Cristo por la fe, seamos unidos ahora a Cristo y ya no más al pecado, de tal manera que ahora vivimos una vida nueva. Mis hermanos, no hay una muestra más preciosa de nuestra unión con Cristo. Hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo para ahora estar unidos a Él por toda la eternidad.
Pero no se queda aquí Pablo. Pablo va a dar ahora una de las cosas más consoladoras de todo creyente. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. En nuestra vida pasada, pudimos haber sido las personas más moralmente correctas, o pudimos haber sido las personas más corruptas e inmoralmente depravadas. Pudimos haber sido las personas más religiosas y las más pulcras, o pudimos haber sido las personas que más odiaba el mundo por causa de nuestra maldad. Pero hay una realidad. Estábamos muertos y con un corazón duro como piedra la realidad de Dios. Paul Washer lo dice de esta forma: teníamos corazones de piedra y estábamos muertos en nuestros pecados. Caminábamos según el curso de este mundo caído, incluso según la voluntad del enemigo acérrimo de Dios. Éramos llevados por la codicia de nuestras naturalezas caídas, satisfacíamos los deseos de nuestra carne y éramos por naturaleza hijos de ira. Mis hermanos, ¿recuerdas tu vida pasada antes de venir a Cristo? Y puedes decir: pero yo no hice tantas cosas malas, yo nunca robé, yo nunca maté a nadie, nunca insulté a nadie. Tú puedes decir: yo era moralmente correcto. Pero mi amigo, estabas en orgullo. Y mi amigo, no estabas en Cristo. Estabas muerto con toda y tu moralidad. Estabas muerto con toda y tu buena ética. Estabas muerto con todo y tus buenos valores. Estabas muerto con toda y tu buena personalidad. Estabas muerto con todas y tus buenas obras. Estabas muerto sin Cristo. Pero ahora que estás en Cristo, has sido perdonado de todo lo malo que hiciste en tu vida pasada. Y eso es lo que Pablo está explicando en este punto. Que en Cristo hemos sido perdonados. Mis hermanos, no hay mayor esperanza para el creyente que haber sido perdonados de todos nuestros pecados pasados, de todos nuestros pecados presentes, de todos nuestros pecados futuros. El sabernos perdonados nos lleva a vivir una vida en conformidad a Cristo. Mis hermanos, consuélense en esto: que en Cristo hemos sido perdonados y limpiados nuestros pecados. Amén. Pero Pablo no se queda ahí. O sea, si ya habíamos visto que no solamente Cristo nos ha dado un nuevo corazón y que no solamente hemos muerto con Cristo para ser unidos por siempre con Él, y que no solamente hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, Pablo va a dar ahora una de las cosas más grandiosas: que hemos sido reconciliados con Dios en Cristo. Versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Antes de pasar a explicar lo que Pablo está diciendo en este punto, es necesario entender a qué se refiere cuando dice acta de los decretos. Porque podemos pasar por alto de todo este pasaje, podemos decir que hay bastantes cosas muy preciosas, pero pasamos por alto a qué se refiere Pablo con acta de los decretos.
Y debemos analizar de que no hay otra manera de explicar este punto más que está Pablo hablando acerca de la ley. No hay otro lugar en la Escritura en la que se exprese algo de esta manera. Pero Acta de los Decretos también se puede traducir como un documento legal que conlleva leyes. Y la única interpretación que le podemos dar es que está hablando acerca de la ley de Dios. Ahora tenemos que entender cuál era el punto de Pablo. Porque ¿qué era lo que Pablo quería decir con respecto a esto? La ley de Dios nos era contraria, no por el hecho de que fuese mala. No, Pablo en Romanos dice, la ley es buena, el malo soy yo. La ley es buena y santa. Sino lo que Pablo está diciendo es que el hecho de que nadie podía cumplirla, esto hacía que la ley de Dios nos fuese contraria. El hecho de que nadie podía cumplir la ley de Dios y por un segundo, eso nos hacía culpables y eso hacía que la ley de Dios fuese contraria a nosotros. De hecho, Santiago 2, capítulo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de cada uno de ellos. ¿Y cuál es la condena de esto? Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. El transgredir un solo punto de la ley te hace culpable de absolutamente todos. Te hace merecedor de la muerte. Te hace merecer la condena de Dios. Pero observen la forma metafórica con la que Pablo se expresa. Esta ley nos era contraria, pero Dios la borró. Literalmente Dios la anuló. Y no solo la anuló, sino que la levantó de en medio, dice el pasaje. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿A qué se refiere Pablo con quitándola de en medio? Algo que está en medio está en un punto fijo, en medio de dos lugares o en medio de dos puntos diferentes. O más de dos puntos. Observe la forma figurativa en la que Pablo está hablando. El acta de los decretos, Dios la anuló y la levantó del medio. ¿Del medio de quién? ¿Qué era lo que nos separaba de Dios? ¿Y qué era lo que hacía o señalaba a nuestro pecado? ¿O lo que nos condenaba por nuestro pecado? La ley de Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios, según Pablo? Anuló esa condena, quitó ese documento legal que nos distanciaba de Dios, que nos apartaba de Dios, que nos apartaba de su gloria, la quitó del medio y la clavó en la cruz, como una muestra de que en Cristo se pudo pagar esa deuda, de que en Cristo y solamente en Cristo fue pagada esa condena. Mis hermanos, hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido reconciliados únicamente en Cristo. Éramos nosotros enemigos de Dios, pero en Cristo hemos sido reconciliados con Él. Eso es lo que dice también Pablo más atrás. Escuchen lo que dice Pablo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, es decir, en Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mi hermano, quiero hacerte esta pregunta. ¿En verdad crees que el mundo te puede ofrecer mucho cuando Dios te ofreció lo de mayor valor? Cuando Dios te ofreció lo que más tiene valor, ¿en verdad crees que el mundo te puede ofrecer más? Si tú crees eso, examínate a ti mismo si realmente estás en la fe.
Pero Pablo no se queda ahí. Termina con una nota de victoria. Y esto nos lleva a su tercer y último punto, que he titulado El gran triunfo de Cristo sobre todo poder espiritual. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Algo que caracterizaba a Cristo en toda su vida terrenal era que Él exhibía a sus enemigos contemporáneos, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos. De hecho, una de sus exhibiciones más fuertes, una de sus declaraciones más fuertes contra ellos se encuentra en todo el capítulo 23 de Mateo. Sin embargo, en el lugar donde mayormente Dios exhibió a sus enemigos fue en la cruz del Calvario. Satanás y sus demonios creyeron tener la victoria cuando vieron suspirar al Rey. Cuando vieron a Cristo colgado en la cruz, ellos creyeron haber tenido la victoria. Pero ¡oh, gran sorpresa! Cristo destrozó las cadenas de la muerte con su resurrección, demostrando gran preeminencia sobre toda potestad. Y no solo exhibió públicamente la absurdez de su poder, la absurdez de confiar en ellos, sino que triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario, una vez y para siempre. Mis hermanos, si confiamos en Cristo, no tenemos una esperanza vana. Estamos en el lugar más firme. Nuestra fe está en el lugar más firme. Y no podemos estar jugando con el mundo, creyendo que el mundo nos puede dar más. Si nuestra dependencia está en Cristo, no hay que temer. Estamos en el lugar más seguro. Pero antes de terminar, quiero llevarte a entender este punto que Pablo quiere darles a entender a los creyentes. Hermanos, el llamado no es a mirar cada una de las herejías que el mundo está enseñando. El llamado no es a ver e investigar cada una de las herejías que el mundo nos quiere llevar. No, el llamado es a poner nuestra mirada en Cristo. Es lo que dice Pablo en el capítulo 3. Pongan, hermanos míos, su mirada en el Señor, su mirada en las cosas de arriba donde está Cristo, no en las cosas de la tierra. Hermanos, pongan su mirada en el Señor. Pon tus ojos en Cristo. El propósito no es en sí atacar las herejías. El propósito es que tus ojos estén puestos en el único que vale realmente la pena. Y al hacerlo, tu vida será cada vez más conformada a Él. Es lo que dice también Pablo en el capítulo 2, versículo 4 al 7. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y a la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Vive conforme a Cristo, poniendo tu mirada en Cristo. Oh, mi hermano, que tu mayor anhelo sea Cristo, que tu mayor deseo sea Cristo, no lo que el mundo te ofrece. El mundo te puede ofrecer cosas satisfactorias, pero son vanas e ilusorias, no sirven, no tienen fundamento, van a ser un día destruidas por el fuego de Dios, pero solamente aquellos que ponen su esperanza en Cristo realmente tendrán gloria de Él. Mis hermanos, pongan sus ojos en Cristo. Pongan sus ojos en Cristo. Mis hermanos, no podemos descansar en otro lugar. Cristo es nuestra roca firme. Cristo es nuestra ancla. Y solamente en Él debemos tener nuestra esperanza y nuestra fe. Oh, mis hermanos, que podamos decir como Pablo: lo he desechado todo, mi renombre,
mis títulos, el ser reconocido ante todos. El Pablo, el Saulo, ser reconocido ante todos. Lo he desechado todo. Lo he desechado todo y lo he estimado como estiércol, con tal de conocer al único que realmente vale la pena, con tal de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Lo he desechado todo, lo he estimado como basura, no me importa lo demás. Lo he desechado con tal de tomar aquello que realmente vale la pena. Y ese es Cristo Jesús, mi Señor, que un día me levantó de entre los muertos y me trajo a Él a vida. Mi hermano, que cada área de tu vida, tu familia, tu trabajo, tu matrimonio, tu paternidad, tu iglesia, tu moral, tu ética, tu sentir, tu pensar, absolutamente todo se conforme a Cristo. Y esto solamente se logra conociéndolo a Él a través de las Escrituras. Pon tus ojos en Cristo. Pero también quiero hacer un llamado para que examines tu vida. Te quiero hacer esta pregunta. ¿Estás realmente reflejando a Cristo en tu vida? ¿Estás reflejando a Cristo en tu vida? ¿Estás reflejando exteriormente tu realidad interna? Si dices que has muerto con Cristo y que has sido resucitado con Él, ¿das evidencia de ello? ¿Das evidencia de ello? ¿O reflejas que tu vida se conforma al mundo? Mi amigo, si es así, hay una gran probabilidad de que no seas creyente. Si tu vida se conforma a Cristo, por más años que tengas en la iglesia, si tu vida no se conforma a Cristo, hay una gran probabilidad de que tú no seas creyente. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Miren qué palabras tan duras. Porque las cosas del mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, no provienen del Padre, provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Si tu vida se está conformando al mundo, examínate, porque muy probablemente no estás en la fe. No ames al mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tú eres amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Por más años que tengas en la iglesia, mi hermano, no se trata de estar en una iglesia, se trata de que tu vida se conforme a Cristo, de que Cristo sea lo que más anheles. Mi amigo, no puedes estar en dos lados. No puedes saciarte del mundo y no puedes saciarte de Cristo al mismo tiempo. No puedes, es imposible. Es imposible. Por más tiempo que hayas estado en la iglesia, por más que sirvas en la iglesia o hagas cualquier otra actividad religiosa, si tu vida no refleja conformidad a Cristo, lo más probable es que no seas creyente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El que dice que está en Cristo, el que dice que ama a Cristo, el que dice que sirve a Cristo, el que dice que Cristo es su Señor, forzosamente debe demostrar que anda como Cristo anduvo. Debe haber congruencia. Pero si tú estás aquí sin Cristo, o tu conciencia te hace ver que en realidad no estás en Cristo, te ruego, oh hermano, oh amigo, reconcíliate con Dios.
Cristo no es algo que puedas añadir a tu vida. Cristo no es algo que puedas añadir algo más. No es alguien a quien puedas palomear en tu lista de actividades por hacer. No es como el mundo dice que tienes una bonita familia, tienes un buen trabajo, tienes un buen salario, tienes buenas cosas, tienes una casa, pero te hace falta una cosa. Te falta creer en Cristo. No, mi amigo, si no tienes a Cristo, no tienes nada. No tienes nada. Acuérdate de esta ecuación. Todo menos Cristo es igual a nada. Nada más Cristo es igual a todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tú no tienes a Cristo, en realidad no tienes nada. Nada. Así que yo te invito y te ruego con todo mi corazón, oh amigo mío, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Mira que el mundo te quiere en el mundo. Pero solamente hay una esperanza y es Cristo. Quiero que terminemos la predicación de hoy orando. Pero te quiero